A ver, imagínense esto. Un líder ya al final de su vida reúne a toda su nación por última vez. Pero ojo, no es para darles órdenes, sino para plantearles una pregunta que va a definir su futuro, para siempre. Hoy vamos a explorar justo ese momento tan decisivo, y la elección que, créanme, todavía resuena hasta nuestros días. La escena es wow, súper poderosa. Ahí está Josué, con todo el peso de los años y de las batallas encima, y reúne a todo Israel. Aquí ya no hay un sucesor claro, ¿eh? Su trabajo no es imponer lo que él quiere, sino poner sobre la mesa una elección que va a sellar el destino de todos. Se siente esa tensión, ¿no? Entre el peso de todo lo que han vivido y la incertidumbre de lo que viene. Bien, este es nuestro plan de vuelo para analizar este momento. Vamos a empezar con el contexto del discurso, luego nos echamos un clavado al recuento histórico que les presenta, llegamos al llamado central, exploramos qué significaba realmente esa elección y al final vemos qué legado dejó todo esto. Ok, empecemos por el principio, porque para entender la fuerza de esta elección, primero tenemos que entender dónde y sobre todo por qué se hizo. Miren, el lugar que escogieron no fue ninguna casualidad. Siquem está cargadísimo de simbolismo. Fue justo ahí donde Abraham recibió la promesa original y construyó su primer altar. Y siglos después, es el mismo lugar donde Jacob le dijo a su familia, a ver, dejen a sus ídolos. O sea que, antes de que Josué siquiera dijera una palabra, el propio suelo bajo sus pies ya estaba gritando un mensaje. Es hora de recordar las promesas y de limpiar la casa. Ahora sí, pasemos a la segunda parte. Antes de pedirles que decidan sobre el futuro, Josué, hablando en nombre de Dios, les pone los cimientos, recordándoles el pasado. Lo que es increíble aquí es ver quién es el que hace todo. ¿Se fijan en la repetición? Yo tomé, yo di, yo envié. El protagonista absoluto es Dios. Josué está dejando algo clarísimo. Esta no es la historia de lo heroico que fue Israel, no. Es la historia de la fidelidad de Dios. El punto de este repaso no es inflarles el ego, sino despertarles la gratitud. Y esto ilustra un concepto clave. La identidad como un todo, como un cuerpo. Josué le está hablando a la generación de ese momento como si ellos mismos hubieran salido de Egipto. La historia no es algo lejano que les pasó a los abuelos. No, es su historia, aquí y ahora. Cada nueva generación tiene que hacer suyas las lecciones del pasado, como si las hubieran vivido en carne propia. Y con toda esa base histórica bien puesta, llegamos al clímax de todo el relato, el momento de la decisión. Y ahí está, la pregunta que lo cambia todo. Es directa, es personal y no hay para dónde hacerse. No es una sugerencia amable, es un reto, de frente. Después de recordarles todo lo que Dios ha hecho por ellos, Josué les pone la pelota en su cancha. La lealtad no se hereda, se elige. Y aquí no hay puntos medios. Y justo en este momento, Josué le da una vuelta a lo que significa ser un líder. No se limita a dar una orden, no. Él se pone primero en la fila. Hace una declaración personal, radical. Antes de exigirles un compromiso, él pone el suyo sobre la mesa. No es un liderazgo de vayan y aman, sino de vengan conmigo. La respuesta de la gente es unánime y abrumadora. Se siente el entusiasmo en el aire. Aceptan el reto y proclaman que el Dios de la historia es ahora nuestro Dios. A primera vista parece una victoria total para Josué. Pero, ¿de verdad es una decisión tan fácil de tomar? Y aquí la historia da un giro que nadie se esperaba. Pasemos a la cuarta sección para ver qué tan complejo era en realidad ese sí tan rápido que dieron. Y aquí viene el cubetazo de agua fría. Justo cuando el pueblo está gritando, ¡sí, claro que serviremos!, Josué, en lugar de celebrar, los frena en seco. ¿Y por qué? Porque él conoce la fragilidad humana. Los obliga a ver más allá de la emoción del momento y a entender lo que de verdad cuesta ese compromiso. Es como si les dijera, a ver, ¿de verdad entienden a quién le están prometiendo lealtad? Esto nos lleva a una idea importantísima de su cultura, la solidaridad del grupo. Para ellos, eso de la fe privada no existía, eran como un solo cuerpo. Lo que hacía uno afectaba a todos. Por eso, esta elección no era un asunto individual, sino un pacto colectivo, con consecuencias para la nación entera. Y aquí se aclara algo fundamental sobre la libertad. La salida de Egipto no fue una liberación para que hicieran lo que se les diera la gana, no. Fue una redención, una liberación de un amo para tener la libertad para comprometerse con uno nuevo. La libertad en este contexto no es no tener reglas, sino poder elegir a quién servir. Y el verdadero enemigo no eran los ejércitos de otros pueblos. El peligro, les advierte Josué, ya estaba entre ellos, y más profundo aún,
dentro de sus propios corazones. Por eso les pide que inclinen su corazón, una decisión consciente. La idolatría nunca ha sido un tema de estatuas, siempre se ha tratado de a qué o a quién le entregamos nuestro corazón y nuestra lealtad. Y todo esto nos lleva a nuestra última sección, cómo se selló esta decisión y qué legado dejó para el futuro. El relato no termina con una gran batalla, sino con 3 funerales, y esto es muy simbólico. El entierro de estos líderes y de los huesos de José que habían cargado por todo el desierto significa el fin de la era de andar errantes. Las promesas se cumplieron. Por fin están en casa. Pero las palabras se las lleva el viento. Así que Josué hace algo concreto. Levanta una piedra enorme. Y esto no es un simple monumento, es un testigo silencioso. Si alguna vez rompían su promesa, les dice, esta misma piedra hablaría y los acusaría. El pacto ahora tenía una presencia física permanente. Y esto nos lleva a una verdad que cruza los siglos, perfectamente capturada en esta cita moderna. El legado de Josué nos enseña que la fe y la lealtad nunca se heredan en automático. La decisión que tomaron en Siquem no fue el final de la historia, sino el comienzo de una pregunta que cada nueva generación tiene que responder por sí misma. Y así, el relato nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Una generación eligió bien. Pero, ¿qué pasaría con la que venía detrás? El futuro de su legado no dependía del recuerdo de Josué, sino de la respuesta que cada nueva generación le diera a esa misma, simple y profundísima pregunta. ¿A quién se le va a servir?